Muy buenos días, nuestro equipo es el equipo número 4 y nosotros estaremos explicando sobre la filosofía del siglo XIX. Los integrantes son María José Naal López, Brittalia Torres García, Alexis Alejandro Moreno, Oliver Rodríguez Palacios y su servidora Alexia Manzanedo. Dentro de esta exposición se va a encontrar lo que es como primer tema la filosofía del siglo XIX, después de los filósofos más relevantes, el impacto social y político de la filosofía del siglo XIX, los acontecimientos destacados y, como último, la filosofía y literatura del siglo XIX. Comencemos. ¿Qué fue la filosofía del siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX la filosofía se caracterizó por el gran énfasis que tuvo en la ciencia y la experiencia, también en lo que viene siendo las políticas. De, uno de los exponentes, una de las ramas más conocidas que se dio por su énfasis en la ciencia y la experiencia fue el positivismo, mientras que una de las ramas más conocidas que se dieron debido al énfasis en la política y la filosofía en estos años, en este siglo, fue el socialismo y el marxismo. Estas tres son las ramas filosóficas y políticas que se dieron más constantemente dentro del siglo XIX. Comenzamos con el marxismo. El marxismo fue aquella doctrina política y filosófica que originada en el siglo XIX a partir de la obra de Karl Marx. De hecho, el marxismo sale del apellido de Karl Marx y Friedrich Engels. Se basa como tal en materialismo histórico. Eh, y este modelo presenta la historia como una sucesión de modos de producción impulsados por la lucha de clases. A su vez, defiende un análisis crítico del capitalismo, entendiéndolo como un modo de producción que consiste en la explotación del proletario por la burguesía, que el que tiene mayor tierra y poder explota al que no tiene casi nada, básicamente. Y también propone el reemplazo del capitalismo por el comunismo, que es una sociedad sin clases sociales, a través de la toma del poder del proletario. A su vez, esta forma de pensamiento a lo largo del siglo XX inspiró revoluciones que instauraron regímenes comunistas y fue un objeto de reinterpretaciones que a su vez hicieron que se fundaran varias corrientes marxismas. Después vamos con el materialismo, que es aquella corriente de pensamiento que sostiene que todo lo que existe está compuesto únicamente de materia. Fenómenos aquellos como el pensamiento y la conciencia son resultado de procesos materiales, en lo que como tal no hay fuerzas que intervengan tanto espirituales o en materiales. Te dice que básicamente todo lo que tú piensas, el cómo eres y todo eso se da por cosas materiales que hayan forjado que esa persona sea de tal manera, que no existe el espíritu y que no existe nada que no sea no material. El materialismo es el que va antes del marxismo y a su vez también va antes del socialismo. El socialismo es aquella, no, es aquella filosofía que busca una sociedad de interés colectivo sobre el lucro. ¿A qué se refiere eso y a su vez a qué se prefiere con propiedad colectiva? Se refiere a que los medios de producción, ya sean fábricas, rancherías, tierras, etcétera, y la distribución de los bienes debe ser únicamente propiedad y estar administrados por la colectividad, por todo el pueblo o por el Estado, y el Estado se lo administra al resto del pueblo. También tienen un interés colectivo sobre el lucro, a lo que se refiere que como tal el interés del lucro, de tener dinero, tiene que ser algo, la economía se tiene que basar en el interés colectivo del lucro, o sea que cada quien tenga suficiente dinero, no que únicamente haya ganancias individuales o el beneficio de unos pocos y que otros no tengan todo y que otros no tengan nada. Por ende, teniendo en cuenta todo esto, también dentro del socialismo se busca una igualdad, la igualdad política, social y económica para todos los seres humanos, no que no hayan unos que estén sobre otros únicamente por haber nacido en cierta casa o que tengan más lujos que otros. ¿Y estos cómo se derivan cada uno de uno? Bueno, se supone que primero es el materialismo, debido a que antes del trabajo que se dio entre Karl Marx y Friedrich Engels, el materialismo existía de mucho antes. Del materialismo sale el socialismo y del socialismo sale el marxismo. Uno de los filósofos más relevantes, uno de ellos es Arthur Schnitzler,
Nació en Danzig, en lo que hoy es Polonia, estudió filosofía en Alemania y se destacó por su visión pesimista de la vida. Afirmó que la realidad está movida por la voluntad de vivir, fuente de sufrimiento y que el arte y la contemplación permite escapar parcialmente del dolor. Ese es uno de ellos. Otro de los filósofos más importantes del siglo XIX fue Hegel. Nació en Sturden, Alemania. Estudió teología y filosofía en la Universidad de Tübingen y se convirtió en uno de los grandes representantes del idealismo alemán. Desarrolló la teoría de la dialéctica, tesis, antitesis y síntesis, y planeó que la historia es un proceso en lo que la humanidad avanza hacia la libertad. Su idea influyeron profundamente en la filosofía, la política y la teoría del social moderno. Otro de nuestros filósofos más importantes igual fue Kierkegaard. Nació en Copenhague, Dinamarca, fue filósofo y teólogo, considerado el padre del existencialismo. Reflexionó sobre la libertad, la angustia y la fe como salto personal más allá de la razón. Criticó la religiosidad superficial y defendió la responsabilidad individual de cada persona frente a sus decisiones. A lo que voy, él trató de dar a entender que cada persona es responsable de sus decisiones y cómo las toma. Por eso tuvo un gran valor en el siglo XIX. Impacto social político de la filosofía del siglo XIX. Uno de ellos, Karl Marx y Friedrich, analizaron el capitalismo y la lucha de la clase. Su idea inspiraron movimiento obrero y revolución social. Otro de ellos es Auguste Comte, fundador del positivismo, promovió la organización de la sociedad basada en la ciencia y el conocimiento empírico. Influyó en políticas de educación, planificación social. Otro de ellos es John Stuart, defensor del liberalismo y los derechos individuales, incluyendo los derechos de la mujer. Sus ideas contribuyeron a la expansión de la democracia y la igualdad civil. Buenos días, a mí me tocó hablarles de los acontecimientos destacados de lo que sería el siglo XIX. Iniciaríamos con el idealismo alemán. Ok, ¿qué pasa con el idealismo alemán? El idealismo alemán mostró la confianza del siglo XIX en la razón como, tanto como en razón como en fuerza, capaz de explicar la totalidad de la realidad y la historia, aunque también generó críticas por su excesivo racionalismo. ¿Qué pasa aquí? Que como dice, usa la razón como la fuerza y esto genera críticas o dudas, sin embargo, porque tienen una idea muy concreta y lo que no se apega a ellos, a su idea, a sus creencias, vaya, podría ser muy de la mano de la iglesia y genera bastantes críticas porque los filósofos de la época ya se preguntaban el ser y el por qué se hacían las cosas así. Ok, pasamos a a la siguiente, que sería la crítica de la religión y la cultura. Estas críticas transformaron la filosofía en un instrumento de análisis social relevando que las ideas religiosas y culturas no son trascendentales, sino productos humanos e históricos. ¿A qué se refiere? Que aquí es donde las críticas empiezan a ser más llamativas para la mayoría de la gente, donde la voz empieza a sonar. ¿Por qué? Porque la religión siempre fue muy de la mano con la política y las cosas.
En este caso hubo dos exponentes muy grandes, que fue Feuerbach y Marx. Estos señores de aquí fueron los exponentes grandes para sembrar esa semillita en lo que sería la crítica hacia la religión y hacia la cultura y cómo estábamos acostumbrados a verlo. El ser y el no ser, digamos, a semejanza de lo que se creía en esas épocas y empezar a ver, a creerse como los humanos como tal. Pasamos en el tercer punto, que sería el Niestech, creo que lo digo bien. Este hombre abrió un horizonte radical al proclamar muerte a los fundamentos absolutos impuestos a la filosofía, a entrar en retos, costumbres, nuevos valores en mundos sin certezas. Ok, aquí hablando más de muertos a los fundamentos absolutos, él proclamó mayormente que Dios estaba muerto, que debíamos de enfocarnos en lo que sería la filosofía ante el superhumano, así se le llamó, el, la filosofía ante el humano, ante la semejanza del humano, ante las acciones del humano y cómo debería comportarse, por qué no debería ser. Fue lo que sería, pues digamos, la revolución de la filosofía ante la iglesia y con esto concluye en el siglo XIX la filosofía o los acontecimientos más destacados que hubo. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Alejandro Moreno y le voy a explicar el tema de la filosofía y literatura en el siglo XIX. En el siglo XIX estuvo marcado por revoluciones políticas y sociales, la Revolución Francesa en 1789, los movimientos de independencia en América y la Revolución Industrial. Estas transformaciones cambiaron la forma en la que la gente entendía la sociedad, la libertad y el individuo. Conclusión, tanto la filosofía como la literatura fueron respuestas intelectuales a los cambios del siglo XIX, porque ambas nos sirvieron como espacios de crítica, reflexión y búsqueda de libertad para comprender el ser humano en una época de transformación. Filosofía del siglo XIX. Idealismo alemán. El filósofo Georg de 1770 a 1831 fue un filósofo alemán influyente del siglo XIX, conocido por desarrollar un esquema dialéctico que enfatizaba el progreso de la historia y de las ideas desde la tesis hasta la antítesis y finalmente a una síntesis. El materialismo y crítica social. Los filósofos Karl Marx de 1818 a 1883 y el filósofo Friedrich de 1820 a 1895 fueron dos filósofos alemanes del siglo XIX que desarrollaron las bases teóricas del comunismo moderno. Existencialismo temprano. El filósofo Soren de 1813 a 1855 fue un filósofo teólogo y crítico cultural del Dania siglo XIX, ampliamente considerado como el padre del existencialismo, ya que su obra tuvo una influencia duradera en la filosofía, la tecnología protestante y la literatura y también la crítica cultural. Mi nombre es María José López. La relación entre la filosofía y la literatura. La filosofía y la literatura mantienen un vínculo histórico y conceptual profundo, pues ambas disciplinas comparten el interés por interpretar, representar y problematizar la existencia humana. Aunque difieren en sus métodos y objetivos inmediatos, se complementan en su manera de abordar las grandes preguntas del ser humano. La filosofía y la literatura. Como tal, estas comparten lo que son preguntas que nosotros los humanos nos hacemos y entre las dos hay ciertas partes que están a pensarse y a ser escritas por actores y diferentes tipos de artistas, los cuales le toman mucha relevancia a esos temas.
Conclusiones. El idealismo mostró la confianza del siglo XIX en la razón como capaz de explicar la totalidad de la realidad y la historia, aunque también generó críticas por su excesivo racionalismo, en lo cual eso nos va a explicar que en el siglo XIX la razón de lo que ha sucedido o ha demostrado es lo que se toma como verdadero. La número 2. Estas críticas transformaron la filosofía en un instrumento de análisis social, revelando que las ideas religiosas y culturales no son trascendentes, sino productos humanos e históricos, en lo cual las personas se pusieron a identificar la información que tenían y en lo cual llegaron al punto donde la iglesia y otros sus puntos, por ejemplo, no imaginarios, sino que sus pensamientos no se basan tanto en la realidad como lo que ellos ya tenían implantado. El número 3. Nietzsche abrió un horizonte radical al proclamar la muerte de los fundamentos absolutos, impulsando a la filosofía a enfrentar el reto de construir nuevos valores en un mundo sin certezas. En un mundo donde no sabemos como tal la realidad, ellos llegaron a mostrar o llevar a cabo algo más racional, en lo cual esto impulsa la filosofía y es lo que vieron en el siglo XIX. Esos serían todos los temas de nuestra exposición, lo cual agradecemos por escuchar y ver nuestra presentación. Muchas gracias.